Hola a todos y todas, espero que se encuentren bien el día de hoy. Muchas gracias por estar en este espacio de difusión y discusión relacionado con la tecnología, la innovación y el conocimiento. Me presento, soy Luis Fernando Jojoa Quintero, profesional de Ingeniería Multimedia de la Universidad Autónoma de Occidente aquí en la ciudad de Cali. Actualmente me desempeño como líder de desarrollo tecnológico en una empresa de base tecnológica enfocada a la creación de recursos educativos y pues tengo una amplia experiencia en todo este ámbito relacionado con la educación mediada por tecnología y actualmente estoy cursando una maestría en neurociencia social específicamente, y mi enfoque ha sido pues poder evaluar el impacto que tienen el uso de los videojuegos en el estudio de procesos cognitivos y específicamente para mi investigación en el estudio del procesamiento emocional. De nuevo, gracias a ustedes por estar en este espacio y pues vamos entonces a empezar con esta charla, con esta ponencia que se titula ¿Pueden los videojuegos modificar nuestro cerebro? Entonces yo les voy a hablar desde una perspectiva neurocientífica de este aspecto de los videojuegos. Entonces continuemos. Daphne Babelier, la que ven en la presentación, es una neurocientífica cognitiva francesa que principalmente está enfocada en el estudio de la neuroplasticidad cerebral y el aprendizaje. Inicio con una frase muy interesante de ella que dice: todo lo que hacemos tiene un impacto en el cerebro. Aquí es importante resaltar que aunque la literatura científica y las investigaciones enmarcan efectos tanto positivos como negativos del uso de los videojuegos en la cognición como tal, en la conducta humana y a nivel cerebral en los correlatos neurales, para esta ponencia en específico yo me voy a enfocar en hablar de aquellos efectos positivos que genera el uso de los videojuegos. Arrancamos con una breve historia, una revisión de lo que los videojuegos ha impactado en el campo como tal. Hablamos de que para 2020 teníamos alrededor de 2.69 billones de jugadores. Estamos hablando de 2.690 millones de jugadores. Sabemos que en un valor aproximado tenemos 7.000, 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Entonces estos números son pues extremadamente altos y se estiman que para 2023 vamos a tener aproximadamente 3.07 billones de jugadores en el mundo. ¿Esto qué nos puede decir? Pues que el sector de los videojuegos está creciendo de una manera bastante significativa. Y que esto representa un interés bastante alto para diferentes industrias. Entonces, tenemos como datos importantes en este sector de los videojuegos que los jugadores se encuentran normalmente entre los 16 y 64 años de edad, y además de eso, las horas aproximadamente que invierten estas personas en jugar videojuegos están de 1 a 5 horas, un 26% de los jugadores. Y por otro lado tenemos entonces de 6 a 10 horas el 19% de los jugadores. Es bastante tiempo si tenemos en cuenta que normalmente tenemos horarios laborales, actividades extra a nuestro espacio de ocio o de distracción. Entonces empiezan a mostrar información importante. La participación más alta de plataformas de videojuego podemos ver que está distribuida entre los juegos móviles. Aquí tenemos acotados tanto dispositivos como smartphones que habitualmente tenemos pues en nuestro día a día, y también tabletas con el 49% de participación. Y por otro lado tenemos juegos de consola, pues digamos que para el momento tenemos la PlayStation 5, tenemos Xbox, tenemos Nintendo Switch. Y pues entre estos estamos hablando de un aproximado del 80% de juegos a través de estos dispositivos. Tenemos que el jugador promedio, es un dato curioso,
creeríamos que el jugador es muy habituado a una edad menor a la que se ve en la presentación, pero el jugador promedio tiene aproximadamente 34 años. Como datos extra, con el tiempo hemos visto un incremento en la participación de población con edades superiores a los 50 años. Ahorita para el 100% de jugadores que tenemos identificados, el 11% son personas que tienen edades superiores a los 50 años y solo el 30% de jugadores tienen edades menores o inferiores a 18 años. Es decir que podríamos hablar que el 70% de jugadores de videojuegos está por encima de la mayoría de edad, y es un dato muy interesante porque empiezan a segmentarnos población específica que va a ser importante para lo que en un poco tiempo les mostraré en la presentación. El 35% de los jugadores prefiere los juegos multijugador, y estos además están asociados con los juegos shooter o de disparos, en los cuales pues ya sabemos por su nombre cuál es el objetivo principal, pero el 28% prefiere los juegos de acción frente al 27% que prefieren los juegos casuales, que son los juegos más de divertirse un rato, un Fall Guys que ahorita pues está en mucha tendencia, Free Fire por ejemplo es otro particular para esta categoría. Y entonces con esta pequeña introducción en la parte de los videojuegos entra la hora del helado, como la denominé yo. La hora del helado llegó, y aquí entonces quiero hacer una dinámica con ustedes, quienes están viendo esta ponencia, y es que piensen la respuesta a la primera pregunta que habla sobre cuál es el sabor de su helado favorito. Entonces digamos que mientras ustedes lo están pensando, yo también voy a estar en esta dinámica y les voy a responder que el sabor favorito para mí de helado es el de vainilla, es el que normalmente consumo, es mi selección frecuente cuando de pronto escucho de otros sabores que no tengo ni idea. Entonces seguramente así como yo, ustedes habrán respondido otros sabores diferentes. Segundo, tenemos entonces la pregunta de cuál es el sabor que probaste y nunca te gustó. Entonces ahí seguramente algún día estuvieron con la curiosidad de un sabor que vieron en una tienda y dijeron, ve, pero eso se escucha como interesante, probémoslo a ver, pero resulta que no les terminó gustando mucho. Me pasa con los helados que son más de sabores ácidos, cuando el sabor es muy sintético, lulo o maracuyá por ejemplo, que no me gustan mucho, y yo creo que a ustedes les pasa así. Pero tenemos la última pregunta, que es muy importante, y es ¿cuál es el sabor que probaste y no tenías ninguna expectativa, pero te gustó al final? Entonces hace poco tuve un paseo, estaba visitando un sitio muy bonito acá en Colombia, que es el Bioparque Ucumari en Pereira, y de regreso un amigo compró un helado que era de una fruta muy típica acá en Colombia, que se conoce como la guayaba coronilla. Entonces es un tipo de fruta un poco ácida, con los componentes de la guayaba típica, y no tenía ningún tipo de expectativa, pensé que no me iba a gustar porque el jugo no me gusta mucho, y resulta que al final me terminó gustando mucho por esa combinación del frío, de quizá el dulce que le agregan pues por ser un helado como tal, y terminó gustándome mucho. ¿Por qué hago estas tres preguntas a ustedes que son muy importantes? Porque en ocasiones, y esto relacionado con los videojuegos, encontramos que los videojuegos tienen un pequeño problema para muchas de las personas que quizá no están tan inmersas en ellos o que a veces la desconocen, y es que creemos que solo es entretenimiento, que solo es un espacio para diversión, los videojuegos son un espacio de ocio, que no vamos a lograr nada más que entretenernos y quizá ocupar nuestra mente en cosas que no son del trabajo o de la academia, y creemos que los videojuegos no están relacionados con el conocimiento. Entonces es ahí donde
la analogía del helado que creíamos que no nos iba a gustar, pero al final nos está gustando, se volvió uno de nuestros favoritos, lleva a que los videojuegos no solamente son entretenimiento como lo hemos visto en muchas ocasiones, sino que tienen factores que impactan el conocimiento. Entonces es ese híbrido que resulta interesante para esta ponencia, porque entonces responde a lo que encuestas a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial demuestran, por ejemplo, en el cual el 70% de los padres entrevistados, que son padres de jugadores de videojuegos, hablan de que los videojuegos tienen una influencia positiva en la vida de sus hijos. Entonces empezamos a ver cómo no es solo entretenimiento y el padre típico que ve al niño jugando los videojuegos de shooter, de acción, de resolver acertijos, y creen que están perdiendo el tiempo, que no hacen nada productivo en la vida, cuando en realidad las estadísticas muestran datos muy interesantes reportados por los mismos jugadores de videojuegos, en los cuales encontramos que mencionan hay una ayuda hacia el relajarse por actividades externas. Entonces cuando interactúan con los videojuegos tienen espacios en los cuales ellos sienten que se olvidan de todo lo demás, de todo lo externo, y están totalmente concentrados en sus actividades de los videojuegos, y eso hace que el cerebro libere estrés, se descargue, y además ellos también entonces empiezan en una dinámica totalmente diferente. Estimulan la mente, el 80% de los jugadores de videojuegos dicen que se estimulan la mente, seguramente la liberación de dopamina, de serotonina, causadas por el uso de estos videojuegos, en los cuales ellos están totalmente atentos, cumpliendo objetivos, siendo perspicaces en la resolución de problemas, como se menciona en el siguiente apartado. Aquí no hablamos de resolución de problemas en cuanto tengo un problema en la academia, en la escuela, y resulta que jugando videojuegos lo pude resolver. Hablamos de una resolución de problemas más desde el aspecto de la capacidad de dar solución a un problema desde la parte más metodológica, por decirlo así. Es decir, tenemos un problema en el videojuego en el cual debemos esquivar una cantidad de obstáculos para llegar a cumplir nuestro objetivo. Eso nos permite empezar a crear estrategias que al final mapeamos en nuestra vida cotidiana. Entonces empezamos a tener diferentes tipos de estrategias para resolución de problemas que nos permiten los videojuegos, y eso lo mapeamos en nuestra vida real, y entonces ya cuando tenemos una situación de conflicto en condiciones sociales, en interacciones sociales, tenemos esa capacidad de definir estrategias, de analizar a partir de lo que hemos aprendido gracias a los videojuegos para solucionar esos problemas. Además tenemos que el 55% menciona que les permita conectarse con sus amigos. Sabemos que la tendencia en los videojuegos últimamente es las plataformas multijugador. Hace poco y en plena pandemia vimos el estallido de un videojuego muy conocido, Among Us, que lo desarrollaron unos estudiantes, y pues resultó un espacio de liberación total para que amigos se conectaran y pudieran interactuar cuando el coronavirus en plena pandemia no nos permitía ningún tipo de interacción física. Los videojuegos y la tecnología empezaron a jugar un papel muy importante para no perder esa esencia humana que tenemos de interacciones. Y pues el último ítem muy importante también es que pues los juegos permiten compartir tiempo con sus familias, así como tenemos plataformas que han sido desarrolladas muy para un target, un público específico. Tenemos plataformas o consolas de videojuego o empresas, si lo queremos ver así, que también han apuntado a este público objetivo, que son los grupos familiares, los espacios con amigos, compartir. Y Nintendo es una clara evidencia de esto, como a través de sus consolas de videojuegos siempre ha apuntado a que el jugador tenga una experiencia individual, pero la misma consola ofrezca recursos, videojuegos y experiencias en las cuales se puede vincular un grupo de amigos o familias. Lo hemos visto en sus evoluciones con la Wii, con la Wii U, que podías interactuar con sensores de movimiento para jugar golf, para jugar boxeo,
Y también lo tenemos ahora con su última generación de consolas, que es la Nintendo Switch, y con sus múltiples videojuegos. Tenemos Mario Party, tenemos Mario Kart, tenemos Smash Bros, Super Smash Bros. Hay cantidad de juegos pues que permiten estas dinámicas, y todos, si los vemos, estos son resultados positivos porque pues sabemos que la tecnología llegó para no irse, pero en ocasiones hemos pensado que la tecnología nos ha distanciado, las redes sociales, chatear con el que está lejos pero no interactuar con el que está cerca. Entonces estas encuestas nos empiezan a mapear un escenario totalmente diferente que resulta ser positivo. Entonces, a continuación, lo que pienso hacer es mostrarles un par de estudios ya desde el aspecto de la neurociencia y cómo los videojuegos han impactado, pues están impactando en nuestra transformación del cerebro a nivel físico, a nivel de correlatos neurales, cómo se empiezan a generar esas modificaciones y cómo eso aporta en el cambio de nuestra conducta como seres humanos. Entonces, inicio con una nueva frase de Daphne Bavillier que dice: los videojuegos modifican el cerebro, también modifican toda la red y todo el sistema de atención. Y con esto entonces iniciamos con el primer artículo, que se titula Bases neuronales de los videojuegos, una revisión sistemática. El objetivo de esta revisión sistemática era comprender la relación entre el uso de los videojuegos y sus correlatos neurales, teniendo en cuenta toda la variedad de factores cognitivos que engloban pues el proceso cognitivo como tal. La forma en la cual se llevó a cabo el estudio fue tomar 116 estudios científicos que tenían como foco principal los videojuegos y su influencia sobre el cerebro y el comportamiento humano. Entonces fue un análisis muy estadístico de estos 116 estudios, en el cual empezaron a ver cuáles eran los resultados específicos y a analizar cuáles eran las tendencias. Y con eso, ¿qué encontramos? Algo muy interesante. Uno de los primeros resultados en este estudio es el incremento en la atención selectiva y sostenida. Para efectos del resultado en sí, les traje la imagen que pueden ver en la presentación para hacer la analogía y que quede mucho más claro a qué se refiere esto de atención selectiva y sostenida. Imagínense ustedes que están en un juego tipo shooter como el que se ve en la pantalla, en la cual ustedes saben que tienen un objetivo específico de eliminar a un enemigo o hacerle simplemente seguimiento. Cuando ustedes logran ubicar al enemigo dentro de ese escenario a través de la mira, del arma, como se ve en la imagen, a eso le llamamos atención selectiva. ¿Por qué? Porque estás ignorando todo aquello que no tiene una incidencia directa en el objetivo que tienes. Si puedes ver, van a haber arbustos, van a haber árboles, van a haber obstáculos y N cantidad de distractores, pero tu atención selectiva se centra en que te dijeron debes seguir al enemigo que ves en pantalla, entonces a través de la mira lo ubicas. A eso le llamamos atención selectiva. Ya lo podrían mapear ustedes en otros escenarios cuando le dicen deben ubicar a la persona que tiene la gorra roja que está en la esquina donde está el semáforo. Entonces ustedes empiezan a tomar todos esos ítems de selección e ignoran lo demás. Entonces cualquier persona que tiene una gorra azul la ignoro porque no va apuntando a lo que yo requiero. Cuando hablamos de atención sostenida, es esa capacidad de que cuando ya seleccionas el objetivo que deseas, pues eres capaz de mantener la atención totalmente en ese objetivo. El escenario que les colocaba era, deben seguir al objetivo o al enemigo que está en la mira, pero quizá no deben asesinarlo en ese caso específico, sino que deben saber hasta dónde entra para después llegar a ese edificio en el que está. Entonces, la atención sostenida hace referencia a que ese objetivo que ya lograste encontrar, puedas seguirlo, y los resultados en estos diferentes estudios asociados con los videojuegos y la neurociencia demuestran que hay un incremento en estas habilidades específicas. Y pues, si ustedes ven esto, lo podemos, con el ejemplo que les di anteriormente, mapear en diferentes escenarios de interacciones sociales. Pues que te digan tienes que llegar a tal punto, pero te vas a ubicar por la Casa Blanca que está en la esquina a 3 casas de la tienda en la que venden tal objeto.
entonces empiezas a tener esa capacidad de atención y pues los videojuegos están ayudando en eso. Entonces pues, ¿quién diría que jugar un juego de acción en el que estás matando a personajes al final tiene incidencia sobre nuestro cerebro y sobre cómo podemos interactuar con la sociedad en sí? Otro resultado interesante que se encontró habla de el incremento en el tamaño y desempeño de zonas cerebrales responsables de habilidades visoespaciales. ¿A qué hacemos referencia cuando mencionamos habilidades visoespaciales? Un ejemplo claro es cuando te dicen que debes dirigirte a un punto específico, a una dirección o a una casa, van a ir a un restaurante, cualquiera puede ser el escenario, y mentalmente tú haces una trazabilidad de la ruta o imaginándote el espacio a partir de puntos de referencia que te dan. Entonces te dicen, el sitio queda donde estuvimos la vez pasada, recuerdas el fin de semana anterior, a 3 cuadras de ahí. Entonces empiezas a hacer un análisis mental, te imaginas el sitio, y a eso se refieren las habilidades visoespaciales. Otro ejemplo claro de las habilidades visoespaciales, y les voy a colocar el ejemplo con este vasito. Tenemos el vasito boca arriba, por donde yo puedo tomar el agua, pero yo tengo la capacidad de imaginarme al vaso cómo sería si estuviera boca abajo. No necesito girarlo a nivel físico para saber cómo se vería el vaso si estuviera boca abajo. Tengo la capacidad a nivel cerebral de imaginármelo. Así como cualquier otro obstáculo que yo puedo ver en la vida real y yo digo, uy, ese sillón que está allá, si lo girara y lo colocara en esta pared me quedaría mejor. Tengo la capacidad de mover, de rotar, de subir, de bajar un objeto sin necesidad de hacerlo físicamente, y a eso también le conocemos como habilidad visoespacial. Ahí tiene mucha incidencia el hipocampo, una zona muy fuerte en este tema de las habilidades visoespaciales, de la memoria espacial también, la capacidad de reconocer obstáculos en un espacio, y los videojuegos muestran un alto impacto positivo. Además de, aquí hay algo muy importante, no solo es en el desempeño, sino en el tamaño de la zona que está relacionada con esa habilidad. Nosotros constantemente estamos generando nuevas neuronas a partir de la adquisición de conocimiento, de nuevas habilidades, de nuevas capacidades, y eso hace como el cuerpo funciona cuando vas a un gimnasio. Si estás en el gimnasio y constantemente estás entrenando tu parte superior, tu tronco superior, va a llegar un momento en el que vas a ver un cambio físico a nivel de volumen que representa el buen trabajo que estás haciendo por entrenar esas zonas. Asimismo, lo llevamos al cerebro. Cuando empiezas a trabajar mucho esas zonas específicas, entonces el cerebro empieza a transformarse, a crear nuevas conexiones cerebrales, nuevas neuronas constantemente, y eso hace que esa zona crezca, y eso representa un incremento positivo también para su desempeño. Y los videojuegos están apuntando mucho a que se ven efectos positivos en este aspecto. Otro estudio que quiero mostrarles aquí es relacionado con adultos mayores y habla del entrenamiento con videojuego que mejora el control cognitivo en adultos mayores. El objetivo que tuvo este estudio fue el de evaluar el rendimiento multitarea, multitasking, con un videojuego específico diseñado a la medida que hizo ese grupo de investigación en diferentes grupos etarios. ¿Cómo fue esto? Básicamente lo que hicieron fue segmentar la población por grupos etarios, es decir, tenían una cantidad de personas con edades comprendidas entre los 20 y los 30, otro grupo entre los 30 y los 40, entre los 40 y los 50, 50 y 60 y mayores a 60. El juego, como lo podemos ver en la pantalla, básicamente consistió de 3 estados. El primer estado era en el cual iba un vehículo por la carretera y la persona, el participante, lo que debía hacer era, a través de las flechas o los comandos, garantizar que el vehículo siempre se mantuviese en línea recta. Entonces, si el vehículo se empezaba a desviar a la derecha, tenías que presionar a la izquierda para que se volviera a centrar. En el segundo ejemplo, donde habla de solo la señal, era una señal con una cruz verde abajo, como lo pueden ver, y llamémoslo un recuadro,
en el cual aparecía un círculo de color rojo. La persona debía tener la capacidad de que cuando apareciera el círculo de color verde, presionar el botón que correspondía para representar que había entendido que ahí debía ejecutar una acción. Y la última tarea que podemos ver es la conexión de esas dos tareas anteriores. Entonces, la persona no solo tenía que mantener el vehículo en el carril con las flechas de indicación, sino que debía estar totalmente atento al indicativo de la flecha y el botoncito rojo o verde, para que cuando saliera verde, mientras estaba manejando el control del vehículo, presionara el botón en el momento correcto. Es decir, la capacidad de multitarea, estar haciendo algo, pero a la vez estar comprendiendo que está sucediendo algo adicional y debo estar totalmente atento para poder responder a eso. ¿Qué se tuvo aquí en cuenta? Se tuvo un grupo control, el cual no recibió el tratamiento, y un grupo etario, como lo llamamos, diferentes grupos de edades que recibieron el tratamiento y el entrenamiento a través de esta tarea, y fue durante un mes que recibieron el tratamiento y se hicieron pruebas. Al finalizar ese mes se aplicaron unas tareas cognitivas para medir cómo iban, cómo estaba su estado en cuanto a este aspecto de las habilidades multitarea, y luego a los 6 meses regresaron para tomar nuevamente las medidas. Entonces, ¿qué encontraron con esto? Resulta que los adultos mayores de 60 a 85 años aproximadamente redujeron costes de la multitarea. ¿A qué se refiere esto? La reducción en este caso no es negativa, es decir, que les costaba cada vez menos realizar una tarea o varias tareas a la vez debido a este entrenamiento. ¿Cómo se compara esto? Pues si vemos el segundo ítem, hablan de que alcanzaron niveles superiores a los logrados por participantes de 20 años, es decir, personas que tenían 4 veces menos o 3 veces menos su edad. ¿Por qué? Porque el entrenamiento se enfocaba justamente en eso, y miren que el entrenamiento persistió, se hizo el tratamiento durante un mes, y a los 6 meses de volver a evaluar ese proceso cognitivo de multitarea, los adultos mayores seguían presentando buenos resultados comparados con personas de 20 años que no habían sufrido o no habían participado en el experimento ni habían sido entrenados con este tipo de tecnología. Entonces aquí uno de los autores del estudio, y en palabras textuales lo cito, dice: este hallazgo es un ejemplo poderoso de la plasticidad del cerebro. Es alentador que incluso un poco de entrenamiento cerebral pueda revertir parte de la disminución cerebral que ocurre con la edad. Estamos claros en que conforme vamos aumentando nuestra edad, vamos teniendo, debido a ese incremento de edad, fallas, y no solamente hablamos a nivel de los órganos que conocíamos antes, a nivel cerebral también ocurren cosas. Empezamos a deteriorarnos, tenemos las enfermedades neurodegenerativas, las demencias, Alzheimer, demencia senil, las esquizofrenias y cantidad de cosas asociadas que van deteriorando nuestra calidad de vida y nuestra forma de interactuar con la sociedad. Pues en sí ya nos están mostrando algunos estudios que los videojuegos están teniendo un impacto positivo en entrenar y rehabilitar a estas personas y a estas poblaciones con unas características muy particulares. Entonces empieza a verse esa importancia de que ya el videojuego no es concebido solo como una cualidad de entretenimiento, sino que ya se considera incluirlo en otras áreas para procesos clínicos, de rehabilitación, de tratamiento, de detección, de evaluación y de crear nuevos paradigmas y métodos novedosos para cada vez impactar más al ser humano y mejorar sus condiciones de vida. Aquí les muestro de manera muy global 2 estudios más que quise adicionar. El primero es un videojuego que trabajaron y todavía lo están trabajando en una universidad de Canadá, conocido como Dino Island. Dino Island es un videojuego que fue diseñado principalmente para personas con discapacidades a nivel neurológico, específicamente niños con autismo que pues carecen de habilidades sociales,
cómo interactuar con otras personas, entender el mundo, cómo funciona, no es tan fácil para ellos y a través de este videojuego el grupo de investigación ha logrado encontrar que su funcionamiento ejecutivo, su memoria y otras capacidades que ellos tienen un poco diferentes, por decirlo así, o sea, tienen procesos diferentes de atencionales, pues este videojuego ha ayudado a mejorar sustancialmente su calidad de vida y cómo ya interpretan el mundo de una forma diferente. Y tenemos por el otro lado tenemos el estudio perdón, que habla de los videojuegos y la realidad virtual para la prevención y neurorehabilitación del deterioro cognitivo por envejecimiento y neurodegeneración. ¿A qué se refieren con esto? Este estudio se enfoca en principalmente las enfermedades de base neuronal que tienen que ver con el avance de la edad. Sabemos que ya se están presentando con más frecuencia enfermedades neurodegenerativas, como lo mencionaba hace un poco, las demencias, y no hay métodos novedosos que busquen mejorar la eficacia, la efectividad, la intervención y las estrategias de evaluación de estas enfermedades en población adulta. Entonces este estudio lo que hizo fue analizar el impacto de los videojuegos serios y de la realidad virtual en población adulta y encontraron una adherencia muy alta de la población con este tipo de tecnologías, es decir, los adultos lograron ser más receptivos a la interacción con una experiencia de realidad virtual, colocándose unas gafas, interactuando con un contenido y mostraron mejoras en habilidades sociales. Y esto al final lo que se traduce es en un impacto nuevamente positivo del uso de estos recursos y que empiezan entonces a generar una expectativa muy alta de cómo entonces los videojuegos empiezan a impactar en nuestra conducta, no solo de manera negativa, sino cómo los podemos usar como herramientas de rehabilitación. Pues sabemos que ahora tener un dispositivo a la mano es muy práctico, muy fácil, es más asequible, entonces empiezan a crear nuevas estrategias en las cuales pues la herramienta de un dispositivo se convierte en un recurso de fácil acceso para todos y a través de esto pueden entonces a crearse nuevas estrategias y métodos en los cuales las personas que tienen algún tipo de discapacidad a nivel cerebral y que sus interacciones sociales no son tan fáciles, pues pueden empezar a tratarse desde la comodidad de su casa, ya no en un laboratorio como hemos concebido siempre, que se sientan en un espacio, que se sienten conejillos de indias, con los cascos, con los chips, con todo el mundo observándolos. Eso resulta ser muy importante. Entonces acá como conclusiones para cerrar la ponencia, tenemos entonces de nuevo a Daphne Babelier, donde dice: los que juegan a videojuegos de acción suprimen mejor las distracciones, se les da mejor ignorar todo aquello que no es relevante. Eso era justo un estudio que ellos realizaron con jugadores de videojuegos de acción. Se daban cuenta que los juegos de acción en específico, por esa cantidad de contenido que les mencionaba, de obstáculos, de resolución de problemas en el momento, muy instantáneos, muy de pensar de una, pues demuestra que entonces son capaces de suprimir esos obstáculos que nada tienen que ver con sus objetivos. Y es muy importante porque llevar esto al mapeo de interacciones sociales me hace entender que hay cosas que debo obviar en mi mundo y atender específicamente a cosas particulares. Imagina que pudiéramos enseñarle matemáticas a los niños porque quisieran jugar. Aquí es importante esa acotación porque entonces una de las cosas que se está empezando a ver y sucede en el campo de la educación es cómo empezar a gamificar las actividades que constantemente evidenciamos en nuestro ámbito educativo, cómo hacer más lúdicas las experiencias de aprendizaje, cómo enseñarle al chico matemáticas de forma no tradicional como lo hacían unas décadas atrás, que era muy magistral, el docente
el docente frente a su tablero explicando los procesos para sumar, para restar y cómo los videojuegos pueden empezar a generar dinámicas diferentes en las cuales el estudiante aprende per se a la experiencia, es decir, el objetivo puede ser entretenerse, pero implícitamente a través de una experiencia con un videojuego está aprendiendo a sumar, aprendiendo a restar, pero es algo muy intrínseco, que quizá al final él sabe que está aprendiendo a sumar, pero está tan gamificado, es una experiencia totalmente diferente que no le molesta hacerlo, y eso es algo que se está buscando incluir. Lo hemos vivido con esto de la pandemia, de cómo se virtualizó todo, las estrategias que los profesores empezaron a generar para que sus estudiantes estuvieran totalmente atentos en sus clases. No es fácil, pero ya tenemos bastante campo investigado, todavía falta mucho por investigar también, pero pues ya tenemos de dónde partir, unas bases muy sólidas, y eso es muy importante. Entonces, hablamos por último que los videojuegos con moderación generan un impacto positivo en las personas, mejorando la atención, las habilidades visoespaciales y la memoria de trabajo, que son unos de los grandes hallazgos del impacto de los videojuegos positivamente sobre nuestro comportamiento humano. Y con eso cierro esta ponencia. Gracias por su atención a todos y todas los que estuvieron durante este tiempo aquí en esta ponencia, en este espacio. Un agradecimiento extendido a la Alcaldía de Santiago de Cali por este evento, por generar estos espacios de difusión del conocimiento orientados a las tecnologías, a la ciencia, a la innovación, también a DATIC y el Departamento Administrativo de Tecnologías aquí en la ciudad de Cali. Definitivamente estos espacios son muy necesarios para nosotros en el ámbito de la investigación, de la ciencia, del ámbito académico, que se logre conocer todo lo que está ocurriendo, que a veces por nuestra cotidianidad desconocemos, y que pueden empezar a generar nuevos campos de investigación que aporten a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y pues esperemos que del mismo mundo. En Cali las conexiones inspiran, Cali inspira creatividad y conectividad. Muchas gracias a todos por este espacio, que tengan un excelente día, cuídense y un abrazo.